¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, si se suma a esta hora a nuestra sintonía, por supuesto, acá al canal de Noticias 24 Horas. Senadores del Partido Comunista durante esta jornada se desmarcaron de la declaración que fue leída por el presidente de la Cámara Alta por los 50 años del golpe de Estado y aseguraron que no firmaron documento alguno. Queremos hablar de este tema, comprender qué es lo que pasó. Daba la impresión de que había sido una señal de unidad de todo el espectro político representado en la Cámara Alta, pero aparentemente eso no es así. Estamos con el senador comunista Daniel Núñez, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván, un gusto saludarte. Igualmente, partamos por esta señal. Cuando el presidente Coloma, el presidente de la Cámara, lee esta carta por los 50 años, da la impresión de que había sido un acuerdo de todas las bancadas representadas, pero después ustedes salen a puntualizar, bueno, usted... también incluso la vocera Camila Vallejo ha hecho el punto de que esto no representa al Partido Comunista y que ustedes no firmaron este documento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que ocurrió? Sí, es importante, Iván, señalar que ningún comité del Senado firmó el documento porque en ningún minuto había un documento que firmar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Mira, hay que un poco contar la historia. A nosotros en un debate de los comités del Senado se plantea la necesidad de sacar una declaración conjunta. La verdad es que cuando nosotros veíamos el tono que tenía la UDI, cuando días antes del 11 legitima el golpe de Estado, los republicanos, que algunos de sus representantes en el Parlamento, en la Cámara, niegan incluso las violaciones a los derechos humanos, vimos que no había ningún espacio para una reflexión sincera. Y dijimos que no estábamos dispuestos, yo dije yo mismo, al senador Coloma a firmar ninguna declaración porque vemos que no había voluntad. Entonces se nos dice, bueno, pero ¿qué pasa si el día que se haga una reflexión, para nosotros homenaje a Salvador Allende o reflexión sobre los 50 años del golpe, la mesa del Senado da unas palabras? Y nosotros dijimos, bueno, la mesa del Senado tiene toda la autoridad para dar las palabras que les parezca pertinente. Y ahí se dice es que queremos que esas palabras representen a todo el Senado. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ustedes quieren dar una opinión como mesa del Senado y hacer el esfuerzo por representar a los 50 senadores y senadoras que estamos acá, nos parece algo valioso, tendremos que hacer ese intento por consensuar unas palabras, pero no va a ser una declaración porque es la reflexión de la mesa del Senado y en ese sentido los comités dimos una especie de anuencia o beneplácito, pero siempre sobre la base que era una reflexión de la mesa del Senado y no una declaración de los comités. Ahora, tú me podrías decir, Iván, disculpa, ¿por qué? Porque, bueno, al final el texto que se consensuó tenía graves déficits en contenidos. Por ejemplo, no había una condena nítida a las violaciones a los derechos humanos. Ahí, senador. A ver si podemos parar ahí. El documento que leyó el senador Coloma, ¿usted lo conoció antes? Junto con la senadora Claudia Pascual conocimos... Que la bancada del Partido Comunista del Senado. Junto con la senadora Claudia Pascual conocimos antes una de las versiones. La versión final yo no la conocí, pero más o menos estaba parecido a los textos borradores que conocimos antes. Ya, perdón, ¿no es muy diferente lo que conocieron ustedes de lo que se leyó al final? Yo creo que tenía algunas diferencias relevantes, pero también tenía puntos en común. ¿Y ese documento inicial que usted conoció con la senadora Pascual, ¿les parecía adecuado el tono, pertinente la reflexión? A nosotros nos parecía, Iván, que habían ahí cosas valiosas, sobre todo porque estaba suscrito también por el presidente del Senado, que es de la UDI, ya que hablaba de quiebre democrático. Cuando hay un quiebre es porque hubo un golpe, como las palabras lo expresan, sí, esto es el lenguaje verbal, y nos parecía muy importante que la derecha reconociera que hubo un golpe, aunque fuera en forma implícita, y también se valoraban los derechos humanos y la democracia. Lamentablemente... Eso está en el documento final, ¿ah? Eso está, por supuesto, por eso te estoy diciendo que nosotros dimos la anuencia, pero también habían aspectos en que consideramos que ese texto era insuficiente, ya que no había una condena expresa a las violaciones a los derechos humanos y se relativizaba la responsabilidad de la derecha al decir en uno de sus párrafos que todos de una u otra manera éramos responsables. Pero como nosotros entendimos que esto no fue una declaración, porque no hay ninguna firma de ningún senador del Partido Comunista a este texto, ni tampoco de nuestro comité, obviamente era una reflexión que tiene la mesa del Senado el derecho de hacer y si nos puede representar institucionalmente, creíamos que era importante que el Senado tuviera una palabra. Pero fíjate que ese esfuerzo fue dinamitado por los propios voceros de la derecha cuando después, en su intervención, la UDI con el presidente de la UDI sale justamente de Macaya a defender toda su legitimación del golpe. Rojo Edward, esta mirada retrógrada de los republicanos, y incluso lamentablemente hubieron senadores de derecha como el senador García Ruminot
que avaló y legitimó todo el golpe de Estado. Entonces, ¿qué sentido tenían esas palabras si después tú estabas desconociendo todo y volviendo a la misma política de negación que hoy día tiene la extrema derecha, que en el fondo es la que está alineando a toda la derecha? Eso es lo que uno ve contradictorio. Senador, pero esa carta no fue firmada por ningún comité. ¿Eh? No es que no llegue la firma del Partido Comunista, no llega la firma de ninguno de los comités. O sea, y en ese sentido, si ustedes en términos generales la reflexión la comparten con matices, evidentemente. Pero con insuficiencia, sí. Claro, con matices. Es muy difícil que un texto ponga de acuerdo a todo el mundo sobre un hecho tan complejo como el golpe de Estado. Pero si en términos generales ustedes estuvieron de acuerdo, otra cosa es lo que digan después los senadores o su intervención en lo particular. O sea, en términos generales, ese documento leído por el Senado, cuando se visite años después, para decir, bueno, ¿en qué estaba la clase política cuando se cumplieron 50 años del golpe? ¿Los comunistas son parte de ese documento o no lo son? No somos parte de ese documento porque es una reflexión, Iván, como dijo el propio senador Coloma, de la mesa del Senado, y que nosotros hicimos el esfuerzo de representar a los 50 senadores y senadoras. Lamentablemente, ese esfuerzo fue dinamitado con las propias palabras que posteriormente da Javier Macaya, presidente de la UDI, donde reivindica el golpe y desconoce lo propio que estaba hablando el senador Coloma o el senador Rojo Edward. Entonces, aquí la contradicción está en el ala de la derecha y están tratando de usarnos nosotros como excusa para no reconocer las diferencias que tienen ellos. Senador, y además ustedes lo han dicho siempre, o sea, al dictador hay que decirle dictador, ¿verdad? El golpe fue golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos son atrocidades que nunca más deben repetirse en Chile. Claro, y la dictadura es dictadura y no gobierno militar, como dicen algunos eufemísticamente. Es que el presidente Boric habló del dictador Ortega. Ya, cambiamos de tema entonces. Yo le pregunto porque si un dictador es dictador, en términos generales, hay dictadores de derecha y de izquierda. Y de acuerdo al presidente Gabriel Boric, y de acuerdo a organismos internacionales, y de acuerdo a la oposición que ha estado preso en procesos electorales, y de acuerdo a muchos que han mirado, no sin pena y no sin crítica, cómo el líder sandinista pasó de ser esta figura icónica de los 80 a lo que es hoy día en Nicaragua, donde efectivamente, no sé si usted tiene una visión distinta, no se cumplen los mínimos estándares democráticos. ¿Es un dictador Daniel Ortega? Usted que es parte del oficialismo, el presidente de la República ha señalado que ahí hay una dictadura. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista frente a este hecho en lo particular? Y le pido que no nos vayamos por la rama. ¿Es o no es un dictador? Es que, Iván, yo te voy a responder de la manera y con las palabras que encuentre apropiadas. Por supuesto, pero yendo al punto. Pero yendo al punto, abordemos el punto. Bueno, a eso que es lo que quiero ir. La verdad, Iván, es que las palabras de Daniel Ortega en el día de hoy y de ayer, que conocimos por la prensa, son palabras que obviamente no ayudan a la relación entre países hermanos y naturalmente además están cargadas de adjetivos que son bastante ofensivos. Yo es más, te puedo decir que en las palabras de Daniel Ortega, cuando compara al presidente Gabriel Boric de una u otra manera con Pinochet, obviamente no solo ofende al presidente Gabriel Boric, también ofende al Partido Comunista porque nosotros somos parte del gobierno del presidente Gabriel Boric y tenemos una participación y un protagonismo destacado. Por lo tanto, obviamente es que esas palabras no pueden ser compartidas por nosotros y ese es el punto de vista que nosotros tenemos y que yo puedo expresar en relación a tu pregunta. Ya, eso es en relación a la polémica, porque evidentemente Daniel Ortega hace una crítica muy feroz en contra de la policía chilena. El presidente responde y después Ortega le dice, sos un pinochetito. Es que eso es inaceptable. Ya, está bien, porque esa es la en polémica. esas palabras no solo descalifica al presidente Gabriel Boric, descalifica a todos los que somos parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, y tú comprenderás que si el Partido Comunista nos dicen que somos iguales a Pinochet, es una ofensa absolutamente gratuita e injustificada, y eso hay que decirlo sin ningún titubeo. Perfecto. Ahora le pido que nos hagamos parte de la primera, nos hagamos cargo de la primera parte de la pregunta. En las declaraciones del presidente Boric, que es el presidente cuyo oficialismo usted representa también, el Partido Comunista es parte del gobierno, no es un partido neutro frente al gobierno, es parte del gobierno, tiene ministros y ministras en el gobierno. Y la definición del presidente Gabriel Boric sobre esta materia es que en Nicaragua hay una dictadura y que Daniel Ortega es un dictador. Esa es la posición oficial del gobierno de Chile cuando la expresa el presidente Gabriel Boric. Usted como senador del Partido Comunista, ¿qué posición tiene frente a eso? Nosotros respetamos el rol que tiene el presidente de la República, quien lleva las relaciones exteriores del país y desde ese punto de vista ejerce su papel. Ahora nosotros
tenemos una opinión que profundizar respecto a la situación de Nicaragua, que tiene aspectos muy contradictorios. Primero, hay elecciones, obviamente han habido situaciones de crisis política muy graves, incluso hay decisiones que nosotros ya públicamente hemos cuestionado y rechazado. Nosotros no compartimos lo que hizo en su minuto Daniel Ortega al declarar apatria a un conjunto de ciudadanos. Nosotros, bajo la dictadura de Pinochet, fuimos víctimas también de esa meter preso a los candidatos opositores para las elecciones. Así hasta yo soy, así hasta yo gano la elección. Te estoy respondiendo. Por lo tanto, nosotros no compartimos ese tipo de decisiones y pueden haber otras más. No obstante, también hay que reconocer que Nicaragua también vive una acción, digamos, de Estados Unidos de bloqueo que también genera conflictos y problemas. Por lo tanto, es una materia en la cual nosotros creemos que hay una democracia en conflicto, asediada, con serios problemas, y obviamente sobre esa base hay que analizar qué está pasando con los derechos civiles y políticos. Es un debate que tenemos que profundizar en el partido y eso es lo que yo te puedo responder en este minuto. Le insisto en el punto, y entendiendo naturalmente que el bloqueo norteamericano es un punto a considerar, pero los gobiernos son democráticos o dictatoriales. Uno no es medio dictador. Es como estar embarazado, uno está medio embarazado. ¿Y cómo sería, Iván, a juicio tuyo, el gobierno de Perú, ya que son solo blanco o negro? Bueno, yo creo que hay democracias y dictaduras. Y a usted puede gustarle o no el presidente electo, pero si el presidente va a una elección y gana los comicios de manera democrática, sin encarcelar a los adversarios, donde se puede hacer campañas abiertas en los medios de comunicación, donde la prensa pueda ejercer libremente la crítica, eso es una democracia. A uno no le puede gustar el resultado de la democracia. Usted puede pensar que el presidente A, B o C es bueno, regular o pésimo. Y si no le gusta el presidente, bueno, vota por otro candidato o candidata en la elección siguiente. Pero si el presidente hace campaña, siendo presidente, va a la reelección y los adversarios están presos, pucha, así cualquiera gana una elección. Por eso le digo yo, al margen del bloqueo norteamericano, que ya uno también puede tener una mirada muy crítica de Estados Unidos. Es decir, una vez más Estados Unidos metiéndose en política latinoamericana, como ya sabemos que lo hizo nuestro país, no es un mito, están en los documentos del Congreso norteamericano. Pero eso, siendo parte del análisis, y por eso yo le pregunto, el gobierno de Chile hoy día dice que esa es una dictadura. Usted es parte del oficialismo. Para el Partido Comunista, ¿Daniel Ortega es o no es un dictador? Bueno, yo sé que es una figura muy señera por todo lo que fue el sandinismo y evidentemente tuvo una influencia muy grande en Chile en los 70, en los 80, pero hoy día, el Daniel Ortega de hoy día, del 2023, no es ni la sombra de lo que era en los 80. Y yo creo que usted, que en esa época era universitario, al igual que yo, recuerda la figura de Daniel Ortega y yo me imagino que no debe ser tan cómodo mirar a Daniel Ortega y decir hoy día es un presidente electo democráticamente o legítimamente democrático. Mira, Iván, mi opinión personal en este tema, porque es un tema que en el partido estamos profundizando en la discusión con más elementos de la realidad, es que el estándar democrático hoy día de Nicaragua, por algunas de las cosas que tú has relatado y otras más, es extremadamente bajo. Y yo creo que desde ese punto de vista, aunque hayan habido elecciones, pueden no haberse dado todas las condiciones para que hubiera libre expresión de todos los actores políticos y en ese sentido yo te puedo decir con toda franqueza que en Nicaragua no hay una democracia plena. Ahora, si tú quieres que yo la catalogue al gobierno actual de Nicaragua como un símil de la dictadura que vimos en Chile, que conocimos de Pinochet, tampoco creo que sea una situación tan extrema, pero es obvio que ahí tenemos un déficit democrático y nosotros por supuesto que estamos preocupados de conocer y escuchar a todos los actores políticos. Yo me he reunido con las dos caras que hay en Nicaragua, hemos conocido tanto la versión oficial, también hemos escuchado a los opositores porque hay que conocer de todos los actores lo que está ocurriendo y el gobierno tiene su política exterior que nosotros respetamos, que es las atribuciones que tiene el presidente de la República y el presidente me dio su opinión. Y sobre eso, sí, porque el presidente es bien y yo creo que es interesante este punto y no crea que es solo por insistir, me parece que es interesante porque evidentemente desde la izquierda es mucho más fácil decir la dictadura de Pinochet y decir no es comparable. Está bien, y es un dictador de tomo y lomo y es un dictador de libro, ¿no? Un dictador de libro, que además terminó robando plata. O sea, es un dictador de libro y el que no quiera aceptarlo ya tendrá que hacer juicio con la historia. Pero es difícil decirle dictador a un dictador de izquierda. ¿Le resulta complejo al Partido Comunista cuando el presidente Boric se desmarca y critica abiertamente al gobierno de Venezuela? Cuando a Ortega, le insisto, le dice dictador, usted dice ya, no hay una democracia plena. Y ahí ya uno puede empezar a avanzar. Lo de Nicaragua no es una democracia plena, dice usted. El tema del bloqueo norteamericano juega un rol. Me parece que también son elementos que están dentro del contexto.
Pero en ese escenario, ¿qué diferencia esta democracia que no es plena de una dictadura? Porque se persigue a los opositores, se cierra medios de comunicación, se impide las elecciones libres, no se permite que lleguen observadores internacionales. Si hasta Pinochet permitió observadores internacionales para el plebiscito, a regañadientes, y ya sabemos que no quería entregar el mando al final, pero hasta Pinochet aceptó observadores internacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta democracia no plena y una dictadura en Nicaragua? Y se lo pregunto porque la definición del Estado de Chile a través del presidente Gabriel Boric, que es el que lleva la política internacional, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es que allí hay una dictadura. Bueno, lo que nosotros podemos manifestar, Iván, es la información que disponemos y evidentemente, por lo menos en su origen del periodo actual, Daniel Ortega estuvo en un proceso electoral con candidatos opositores. Ahora, yo creo de todas maneras que no basta que hayan elecciones para poder decir se cumplen todas las condiciones democráticas, las elecciones deben ser libres, sin presiones, con pluralismo y posibilidades de competir. Y nosotros en ese sentido creemos que el estándar de una elección realmente libre y donde todos los actores pudieran participar, hoy día está cuestionado por distintos elementos que han ocurrido en Nicaragua. Ahora, si tú quieres que yo asimile lo que pasa hoy día en Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega al terrorismo de Estado que hubo en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet... No le he pedido eso. Estoy opinando yo. Sí, pero yo no le he pedido eso. Creo que no son cosas comparables. Ahora, sí, yo no se lo he pedido. A mí lo que me parece también es que ese mismo estándar de exigencia que yo comparto, que le ponemos a Nicaragua, tenemos también que ponérselo a gobiernos de países vecinos, como puede ser el de Perú, o más lejano el de Israel con la ocupación del pueblo palestino. Entonces, en ese sentido yo creo que hay un valor que es el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos, que debe ser universal. Y eso más allá si hay un gobierno que pueda tener políticas que yo llame progresistas, antiimperialistas, o que uno pueda catalogar de izquierda. Acá no se trata de que porque un gobierno es de izquierda o es de derecha, uno per se viola los derechos humanos y el otro per se no. En ese sentido, por supuesto que nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer las situaciones pasen en los países que pasen, y tampoco tiene que ver con lo que haya sido un proceso 10, 15 o 20 años atrás, porque lamentablemente los seres humanos cambian y los procesos que pueden tener fines muy justos también se pueden distorsionar, y la realidad histórica es así, digamos, más allá de mi deseo o voluntad. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Oiga, senador, y solo para aclarar el punto, yo no le he pedido en ningún momento que compare a Ortega con Pinochet. En ningún caso. Está bien, se parte del debate. Solo decirle que efectivamente hay una definición de dictadura que me parece que es la que utiliza el presidente, pero para avanzar en esta conversación, porque yo también creo que es interesante que el Partido Comunista hable de esto, me parece que es relevante, porque además ahí hay una discusión interna que yo imagino que se tiene que dar. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el presidente Boric también ha hablado de la dictadura en Venezuela, ha hablado de la dictadura ahora en Nicaragua, usted habla de una situación dictatorial en Perú, me dijo. En Perú hay un gobierno a lo menos autoritario que no ha llegado al... ¿El gobierno de Dina Boluarte usted diría que es una dictadura? O sea, es que yo creo que... Porque se utilizaron los mecanismos constitucionales y legales que de hecho... Yo diría que el presidente Castillo está... Disculpe, es que a mí me tocó estar ahí, me tocó incluso conversar con la presidenta Boluarte. El presidente Castillo está preso... no por nada, está preso por graves actos de corrupción y se están investigando precisamente al menos 5 causas. Y usted sabe que en Perú la tónica, lamentablemente, hay que decirlo, es que los últimos 6 presidentes no han logrado terminar sus ciclos por razones básicamente relativas a actos de corrupción. Y la presidenta Boluarte fue investida por sucesión constitucional, o sea, no es que ella haya dado un golpe de Estado o haya ella impedido elecciones. De hecho, hizo un llamado a elecciones anticipadas para precisamente que se completara el proceso, el periodo que el presidente Castillo no puede cumplir, porque está tras la reja en lo que se llama la cárcel de los presidentes en Perú. Usted sabe que hay más de un presidente preso, Fujimori, entre otros. Pero para volver al punto de lo que le plantea yo de Ortega, porque Ortega es una figura... Pero déjame responder lo que tú dijiste. Dígamelo de Perú. O sea, ¿Por qué según usted Dina Boluarte es también una dictadura? O sea, yo creo, Iván, que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno autoritario que accedió a mi juicio y que ha tenido, en su comportamiento rasgos evidentemente represivos que han provocado situaciones de muerte de civiles inocentes en protestas pacíficas. Y desde ese punto de vista, para mí también
eso rebaja cualquier estándar democrático de ese gobierno. Yo creo usted que... dice, disculpe, senador, usted dice protestas pacíficas, que yo estuve ahí y le garantizo que pacíficas no eran, había disparos. O sea, es que yo estuve ahí, o sea, no me diga que son protestas pacíficas porque Iván, me tocó verlas, me tocó reportearlas. Sí, claro, no, sí, yo entiendo, Iván, que tú puedes haber estado en una protesta que no fuera pacífica. Sí, no era pacífica, se lo digo. Pero yo te quiero decir que también la prensa internacional documentó en alguna protesta en la cual tú no estuviste, no, sí, evidente, si uno no estuvo en todas, de que había manifestaciones pacíficas y los militares dispararon indiscriminadamente. Sí. La cantidad de muertos da cuenta de eso, o sea... Sí, solo decirle que varios de esos civiles que no estaban armados. Sí, solo decirle que cuando el presidente Castillo es tomado preso por los actos de corrupción, nos tocó estar harto rato ahí, las protestas no eran pacíficas. Evidentemente hay protestas pacíficas, porque nada es así tan absoluto. Hay manifestaciones pacíficas, pero el tenor de las protestas era bastante violento. Bueno, pero en función de eso usted dice que Dina Boluarte es un gobierno autoritario. A lo menos tiene rasgos autoritarios y represivos, y yo creo que un gobierno democrático siempre debe usar en la forma más controlada posible la fuerza. Y obviamente cuando hay una situación de acción armada en contra debe defenderse, pero eso no puede ser excusa para que se utilice las Fuerzas Armadas para que disparen indiscriminadamente sobre civiles desarmados. Te quiero decir que eso es muy parecido, nunca las cosas son iguales en la vida, pero a lo que ocurrió acá también. A lo que ocurrió en Chile con el estallido social. Sí, por supuesto. Y ahí también se nos dijo que estábamos en guerra, hay que defenderse. Y hoy día pero mire usted lo que es la vida. Un militar pero senador, mire usted lo que es la vida. A un joven en La Serena porque le disparó con sus armas de guerra. Pero mire usted lo que es la vida. Eso que ocurrió durante el estallido social y que el entonces candidato Gabriel Boric dijo: está advertido, señor Piñera, vamos a ir a tribunales internacionales a perseguirlo. Penales, no responsabilidades políticas, las responsabilidades penales son individuales. Y hoy día el presidente Gabriel Boric reconoce más de una vez, también lo dijo en este mismo estudio con motivo de una entrevista que le hicimos el domingo, corríjanme, que el presidente Piñera tenía perfectas cartas democráticas, era un demócrata y él estaba convencido que el presidente Piñera era un demócrata. Con lo que le quiero decir que el hecho de que en manifestaciones, que pueden ser algunas violentas y otras pacíficas, se produzcan excesos policiales, no transforma al jefe de Estado de ese momento en un dictador. No sé si me sigue, porque que en Perú haya habido una represión inaceptable y una actuación de las fuerzas policiales que terminaron, lamentablemente, con víctimas fatales, ahí la responsabilidad de justicia es ir y perseguir las responsabilidades penales. Las responsabilidades penales son del individuo, son individuales. Y acá en Chile, solo para hacer el punto, y acá en Chile... incluso se han presentado acusaciones internacionales contra el presidente Sebastián Piñera y ninguna ha prosperado porque se entiende que no había una política de Estado. No es que el presidente Piñera se juntara con el ministro Lumen o Chato y su y dijera: ya, hoy día vamos a salir a matar gente. No es una política de Estado, como sí ocurrió en dictadura. Como sí ocurrió en dictadura, ¿me entiende? La dictadura de Pinochet, eso ocurre, era política de Estado. Acá no había una política de Estado de represión. No es comparable el gobierno de Sebastián Piñera con el de Pinochet. Por supuesto que no, si uno fue elegido por voto y el otro no. Es que justamente, yo creo que mi interpretación de las palabras del presidente Gabriel Boric, cuando él llama a Sebastián Piñera un gobierno democrático, es porque él tuvo una generación democrática que no podemos desconocer, que obtuvo el voto popular para ser elegido presidente y para tener parlamentarios de su coalición que lo apoyaran. Pero el estándar democrático también nos exige tener un comportamiento cuando uno está en el gobierno de respeto a los derechos humanos. Pues yo puedo llegar por medios democráticos, por el voto popular, a un cargo de presidente y puedo después tomar medidas que son medidas autoritarias. Y yo creo que el expresidente Sebastián Piñera actuó en forma absolutamente irresponsable y yo políticamente se lo cuestiono cuando él declara la guerra al pueblo de Chile, y es una crítica política. Y saca a los militares armados. Yo creo que hay una responsabilidad tremenda y a mí me parece que eso no es propio ni es correspondiente a un gobierno democrático. Senador, y en ese sentido creo que ahí hay una situación en la cual la responsabilidad política de Sebastián Piñera no puede ser relativizada. Sí, y esa es la responsabilidad y lo vamos a decir hasta el último de nuestros días porque es lo que creemos y la convicción que tenemos. Senador, ¿y usted coincide con entendiéndolo de la responsabilidad política? Usted tiene el punto, lógico. Si él es el encargado de las políticas públicas, distinto es que haya habido una política de Estado de represión, que es lo que no se ha... Hubo violaciones a los derechos humanos, pero hay una diferencia entre las violaciones a los derechos humanos, que pueden ser numerosas, a cuando es una política de Estado sistemática, ¿no? Cuando hay organismos de represión, la DINA, la CNE... Sí, yo creo que no fue sistemática, sí, pero fue... De hecho, los organismos internacionales dicen que no. Claro, pero sí fue generalizada. Y creo que en esa generalización tiene una responsabilidad política, incluso administrativa, podemos estudiarlo, Sebastián Piñera, porque él, cuando saca a los militares, no instruye el uso de las armas en un carácter disuasivo.
los tira a las calles. Y eso, Iván, disculpa, es Sí. lo que la justicia demostró en el caso de La Serena, Sí. donde los militares salieron con sus armas de guerra, con fusiles cargados con esas armas y le dispararon a personas que estaban haciendo una manifestación pacífica. 2 heridos a bala, un joven muerto desarmado, probado por la justicia. Hoy día tenemos al capitán que dirigía esa patrulla condenado y a los autores materiales. Senador. Entonces, ¿ellos por qué salen? Es porque un gobierno los saca. Distinto es que hubiese habido un criterio de usar la fuerza de forma proporcional. Y para qué hablar, Iván, disculpa, de la escopeta antimotines, Sí, lógico. que han dejado a decenas de jóvenes sin sus mutilados. Y te digo, yo conozco el caso de un joven de 16 años mutilado en su ojo y que hasta el día de hoy vive una víctimas de angustia daño tremenda, ocular. incluso con riesgo de perder Sí, por supuesto, hay su 400 visión víctimas en de los daño dos ocular y ojos. eso Entonces, está acreditado. son situaciones que no se pueden Por negar supuesto. y que nosotros no vamos a relativizar de la Senador, responsabilidad de Sebastián Piñera. Me queda un par de preguntas y estaba interesante Dígame. la conversación. Vamos primero por la más puntual. ¿Usted coincide, suscribe la frase del presidente Boric de que Piñera es un demócrata? ¿Sí o no? Si yo la entiendo como que llegó al gobierno por elecciones democráticas, sí. Si yo la entiendo como que tuvo un comportamiento democrático en sus 4 años de gobierno, no, porque yo creo que él, al llamar a la represión que llamó diciendo que estábamos en guerra, incumplió principios democráticos esenciales como el respeto a Ya, los o sea, derechos humanos. usted no diría, como dijo el presidente Boric, que Sebastián Piñera es plenamente democrático. Ya te respondí. No, pues eso es un no, para entenderlo. Es que te respondí, yo ya hice mi interpretación de sus palabras. No Ya, te lo usted dice podría sí porque responder de ganó una otra elección, manera. pero no porque no tuvo un comportamiento democrático. Así es. Ya, perfecto. Y lo otro, porque usted fue dirigente estudiantil, senador, de Sí, esa sí, época. universitario y secundario. de las Sí, dos sí, cosas, sí, de esa época los conocemos. Le pregunto, para ese dirigente estudiantil que hoy día le dice Pinochetito, Daniel Ortega, al presidente Boric, cuya coalición usted sustenta, ¿qué va a hacer el Partido Comunista frente a esa declaración? Porque es muy lesivo cuando en Chile todavía hay más de 1.100 familias que no saben dónde están sus familiares que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente, precisamente por órdenes de Pinochet, algunas directas y otras indirectamente, pero bajo la dictadura de Pinochet. Y hoy día comparar a Gabriel Boric, que a usted que está en su casa le puede parecer un buen gobierno, un mal gobierno o un regular gobierno, cada cual tiene su elaboración, pero es un gobierno democrático. Y compararlo con Pinochet, yo me imagino que usted, como comunista, que estuvo en las protestas, que sabe lo que es la dictadura de Pinochet, no debe ser una comparación aceptable. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista con este hecho político? Mira, yo quiero reiterar, Iván, lo que te decía unos minutos atrás. O sea, el hecho que se use ese adjetivo hacia el presidente Gabriel Boric indudablemente es un adjetivo ofensivo y por esa vía no solo ofende a Gabriel Boric, ofende a todos quienes somos parte de su gobierno porque estamos con objetivos comunes, confianzas y lealtades. Y en ese sentido también esas declaraciones ofenden al Partido Comunista. Ahora, lo que vamos a hacer los comunistas no te lo puedo responder en este minuto. Yo he estado hoy día en el Senado, Sí. Tendremos una reunión mañana en algún minuto o el día viernes para evaluar, tener una posición común, pero obviamente el primer aspecto a relevar es ese. Son palabras que nos descalifican y por supuesto que comparar de una u otra manera indirectamente al Partido Comunista con Pinochet, a un gobierno en el cual somos parte, con la dictadura de Pinochet, son ofensas gratuitas e injustificables. Senador Daniel Núñez, como siempre quiero dar las gracias por esta conversación muy franca, muy abierta, muy directa. Que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Muchas gracias, Iván. Saludos. Que esté muy bien.